Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana que hemos tenido harta noticias en la economía, cifras de desempleo que se cruzan con el tema de la migración, don Nicolás Vial. Tenemos una cocina con hartos ingredientes. Tenemos hartos temas, pero antes vamos a hablar de un tema de consumo. ¿Cómo ha cambiado también la situación? Está apretadito el consumo. Está apretadito. Es un reflejo de lo que está pasando, Sí, ¿no? le ha ido mal. Han habido cambios porque hemos hablado también las últimas semanas del cambio en el consumo, pero a nivel grueso podríamos decir que el sector está bien, no vapuleado, pero sí golpeado de alguna manera. 12 meses consecutivos de caída de las ventas del comercio solamente en la región metropolitana, y eso va acompañado de cambios de hábitos de consumo de los chinos, que se cambian un poco de la venta física a la venta por internet. En sectores, ¿tú te comprarías, por ejemplo, zapatos o ropa por internet? Yo todavía no me gusta verlos ahí. Mira, vamos a ver el informe de José Ignacio Tena, justamente cómo está cambiando este hábito, la confianza de comprar cosas que antes era utópico, comprarlo por internet, por internet, hoy día la gente lo está haciendo fácilmente. Vamos con la nota. Fanny lleva más de 30 años trabajando en el comercio. Nos cuenta que llegó a tener 4 tiendas y 25 personas a cargo, pero su presupuesto no dio abasto. Si antes se vendían 10 millones, hoy en día se venden 2. Y estamos todos en la misma, tratando de luchar solamente por sobrevivir. El último mes no superas ni siquiera el gasto de arriendo. Bajas ventas del comercio que se reflejan en las cifras, que en junio cayeron 3,7%, acumulando por primera vez 12 meses consecutivos de malos resultados. Una realidad que Fanny vive día a día. ¿Cuántas personas han entrado? ¿Una? ¿En todo el rato que ha estado acá? ¿Cuántas ventas hace al día? ¿5 o 6 ventas? No te lleva a ninguna parte. Llevamos un año de una debilidad en el sector, ¿no es cierto?, de caída en términos de local equivalente. Estaba muy debilitado desde el segundo semestre del año pasado. Coincide también cuando empezó a debilitarse todo lo que fue la confianza de los consumidores y la economía del país. Los sectores donde más se reflejan estas bajas ventas son en vestuario y calzado, que en junio cayeron un 17%, seguidos por artículos electrónicos y muebles. Es por estos malos resultados que en esta tienda de zapatos ya están apostando por continuar en otras plataformas. Nos empezamos a dar cuenta que las ventas a través de internet eran mucho más elevadas que las ventas físicas. De un par de años yo pienso que nos vamos a limitar solamente a las ventas por internet. ¿Pero qué prefieren los consumidores? ¿Comprar por internet o presencial? El online es más barato que acá. Si encuentro una buena oferta por internet lo compro, y si no, prefiero venir directo acá. Ir a las tiendas y mirar el producto. Hay para todos los gustos, pero lo cierto es que el comercio electrónico hoy toma ventaja por sobre las tiendas físicas. Se espera que este año el consumo de vestuario aumente en un 48%, calzados un 41% y las ventas totales superen los 7.000 millones de dólares. Vestuario y calzado y alimentos son los rubros que más crecen y donde la gente se está acostumbrando a comprar online, donde prefiere vitrinear, ver cuál va a ser la alternativa que va a comprar y después tener más tiempo libre para hacer otra actividad. Es el presente del comercio online que vive una realidad totalmente opuesta a las tiendas físicas, que hoy buscan la fórmula para revertir los malos resultados. Hay uno de los temas, por supuesto, que raya en esta economía que ha tenido recortes de proyecciones, cifra de desempleo, ya lo comentaba Andrés al comienzo. Vamos a estar conversando de todo eso en la mesa de Mirada Económica junto a nuestro invitado, Hernán Frigolet, y economista e investigador de CEDER, Universidad de los Lagos, también ex tesorero general de la República. Hernán, un gusto tenerte aquí nuevamente. Bienvenido. Un placer para mí también retornar. Hernán, bienvenido. A tu estudio. Un amigo de la casa, sí. A ver, conocimos cifras de desempleo tanto en la Universidad de Chile la semana pasada con un 8,4% que preocupa, las más altas en 3 años para el Gran Santiago, y también conocimos las de a nivel nacional 7,1% que se mantiene bastante parejo, pero igual un 7,1% que no es un buen nivel. ¿Tú cómo ves la situación del empleo justo cuando se cruza toda esta discusión, yo digo peligrosamente, con el tema de la migración? A ver, dejando al lado un poco que el INE está en un proceso de actualización del marco de la muestra, que ahí deberá entrar fuertemente una, diría yo, renovación del marco, y vamos a ver si la migración pega fuerte, porque uno ve las cifras de fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo está creciendo un 1%, o sea, es moderado frente a los momentos migratorios que ha habido en los últimos 2 años. Y por otro lado, uno ve que la cifra de ocupación está creciendo en torno al 1%, bastante débil desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados en la última década, pero en línea con lo que está pasando con la economía. Una economía que el indicador de comercio, de la industria, etcétera, presagian un IMASEC bastante débil,
y vamos a tener un primer semestre en que la economía está creciendo en torno entre el 2 y el 2,5%. Por lo tanto, un incremento de la ocupación del 1% no parece tan malo en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa con la cesantía? La cesantía se ha mantenido. El 7,1% de desempleo, está detrás de eso una cifra del 6,3% de cesantía. Esa es la cifra dura, hay gente que pierde un empleo de mediana calidad y es reemplazado por empleos de inferior calidad cuando es una ocupación por cuenta propia. Y lo otro que se ve es que el país está partido en dos. La dinámica de la ocupación está creciendo fuerte en el norte, del orden del 8% el crecimiento del empleo. Y desde la metropolitana hasta más o menos la zona del Maule tenemos más bien un estancamiento del empleo y tenemos regiones como la Araucanía y Los Ríos que están con destrucción de empleo en términos netos. Hace bastantes años también. Sí, la Araucanía especialmente. La Araucanía es una situación más estructural. Pero tenemos una situación estructural que nos viene sofocando desde hace tiempo, que es nuestra tasa de participación. Una tasa de participación del 60%. Es una tasa relativamente baja, o sea, tenemos un mercado laboral que no es muy dinámico y que pequeños movimientos en torno a esa tasa de participación deterioran fuertemente la tasa de desocupación. Y lo que tenemos es que estructuralmente los chilenos ya están acostumbrados a esa baja tasa de participación. Hernán, y con esa tasa de participación, te llevo lo que comentaba Andrés y también comentó durante la semana el gobierno, el ministro de Hacienda, el presidente Sebastián Piñera también, advirtió, llamó la atención con respecto a que la cifra de desempleo, la fuerza de trabajo, quienes van a buscar empleo, ha aumentado producto de la migración. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque en la práctica, desde la suma misma, claro, tiene mucha lógica. Hay más gente, si sumamos nacionales y extranjeros, que están buscando empleo en Chile y eso de alguna manera no lo absorbe mucho la creación de empleos. Pero hay algunos que dicen, y más bien los expertos desde el estudio, dice, a ver, pero la participación de extranjeros en Chile en el mercado del trabajo no supera el 10%. De hecho, está bastante más bajo. Claro, y si vemos que detrás del 7,1 hay 6,3% de cesantía, quiere decir que los que entran al mercado laboral a buscar una opción todavía siguen siendo muy marginales. No hay una gran presencia en términos de estar dinámicamente buscando empleo. Tenemos una cifra de aproximadamente 647.000 desocupados, desempleados. Y detrás de esos 647.000 hay 578.000 cesantes. Entonces, los otros están buscando pega, pero son marginales. Sí. Imagínate la diferencia entre 578.000 y 647.000. Son 60.000 personas a nivel país en una fuerza de trabajo de 9.110.000. Entonces, no me cuadra. O sea, el indicador no es lo suficientemente robusto como para validar esa hipótesis. A ver, Hernán, el gobierno ha presentado cifras de la super de pensiones, que dice que el 90% de los empleos formales creados el último tiempo son migrantes, derechamente, y ahí se explica un poco las palabras del presidente de la República que los dijo durante la semana. Desde el dato administrativo. Sí, eso tiene relación con que el desempleo, como lo dijo la semana pasada Hernán Larraín, Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, como lo dijo la semana pasada, ¿tiene que ver el actual desempleo, sobre todo el Gran Santiago, tiene que ver con la migración o es un fenómeno distinto? El hecho de que los empleos formales los estén ocupando migrantes, ¿es distinto a que la desocupación sea culpa de los migrantes? A ver, yo creo que hay que tomar con mucho cuidado esas cifras de los registros administrativos. Porque lo que dice Felipe Larraín es distinto a lo que dice el presidente Piñera. Un chileno tiene bastante más libertad para estar yéndose de lo formal a lo informal. Para un migrante, si no tiene contrato de trabajo, peligra su mantención dentro del país porque si no está con el contrato de trabajo, su visa puede caducar. De hecho, la práctica y la realidad están destinados a la informalidad muchas veces porque documentación, la situación, finalmente tienen que trabajar y a diferencia de los países de donde emigran, la informalidad les da plata que es mucho mejor y que muchas veces mandan en remesa. Bueno, si vemos los casos de la Piccola Italia, los extranjeros desvinculados han sido porque efectivamente han exigido su contrato de trabajo, porque lo necesitan. Claro. O sea, necesitan tener un documento que les permita ratificar su situación de migrante oficial en Chile. Pero de acuerdo a los números que yo te planteaba, ¿se sostiene la frase de que los migrantes le están quitando el empleo a los chilenos? Porque muchos se quejan en la calle. Yo diría que no. O sea, en general, claro, yo creo una situación más bien prejuiciada todavía en términos de lo que está ocurriendo. Y si vemos en el norte, donde hay más presencia de migrantes en términos relativos... Región de Tarapacá, 16%. 1 de cada 7 personas migrantes. Pero tenemos que la ocupación está creciendo al 8% ahí. Toda la zona norte, en términos de ocupación, salvo Atacama,
están creciendo con indicadores del 8% en 12 meses de la ocupación. Entonces, si es que hay mayores migrantes, bueno, están siendo absorbidos por el mercado del trabajo. En el resto del país puede ser distinto, pero en el resto del país pasan a ser bastante menos. Claro, en esa dinámica obviamente está la discusión y la calidad del trabajo, porque de hecho desde el gobierno se ha dicho, ok, hay un desempleo 8,4 Gran Santiago, también tenemos la cifra del INE, más de 7,1%, pero se han creado más puestos de trabajo formal, hay una mejor calidad del empleo. ¿Cómo evalúas tú ese enunciado, podríamos decir? Efectivamente hemos tenido que en los últimos 12 meses, en el margen, los empleos asalariados han estado robustamente creciendo y han ido reemplazando en alguna medida una parte de los cuentas propias, pero no es un proceso que sea extremadamente dinámico. Y hay una suerte de compensación entre asalariados públicos y privados, ¿sí? Hay destrucción de asalariados privados en algunas partes del país que es compensado por la creación de empleos públicos. Así es que es una dinámica que dentro de un marco de debilidad de creación de empleo, yo diría que es relativamente un poquito más beneficioso. A ver, esta discusión se está dando, el tema del empleo, de los migrantes, en un escenario de discusión de la jornada laboral, Hernán. La propuesta de la diputada Camila Vallejo de acortar la jornada semanal de 45 a 40 horas. ¿Te hace sentido esa idea? Porque en la contraparte uno ve al gobierno que está con un proyecto que habla más de flexibilidad laboral más que de acortar la jornada laboral. ¿Tú cómo ves esa discusión? Es ideológica. En un fondo es, por un lado A, por el otro lado te dicen Z. Bueno, cuando bajó de 48 a 45, sin mayor incremento de la flexibilidad y sin reducción de los salarios, de los ingresos, en el país no pasó absolutamente nada en términos de deterioro del empleo ni de la capacidad o la rapidez con la cual se iba... Pero 3 años después, con el fenómeno de la migración, con el fenómeno que se viene y que está llegando la automatización, ¿es el mismo mercado laboral? No estoy diciendo que no vaya a ser, sino que el escenario ha cambiado. Es que estructuralmente el mercado laboral en los últimos 20 años se ha mantenido más o menos igual, con las mismas tasas de participación. Ha mejorado relativamente un poquito más la inclusión de las mujeres dentro de esto, pero seguimos teniendo una brecha. Los hombres tienen una tasa de participación del 70%, las mujeres todavía marginalmente bajo el 50%. Entonces, eso es lo que prima en nuestro mercado. Y por eso tenemos situaciones en que el empleo y el desempleo se han mantenido relativamente estables. Si tú ves las cifras, no hay grandes cambios en los últimos 10 años. O sea, los fundamentos se mantienen más o menos igual. Más o menos los mismos. Y eso es lo los sectores pueden ir cambiando, introduciéndose en la forma de trabajo, pero... Y si tú eso lo vinculas con la situación que está en la base de la reforma previsional, tienes un mercado que no logra generar ingresos suficientemente elevados para tener un nivel de consumo que se sostenga creciendo robustamente en el largo plazo y por otro lado, desde el punto de vista de los aportes necesarios para un proceso de capitalización individual, no da la suficiente acumulación de capital para autofinanciar una pensión relativamente razonable. ¿A ti te hace sentido el proyecto del gobierno de flexibilidad laboral? Yo creo que en términos de flexibilidad laboral en Chile existe un marco relativamente razonable. El problema es que cuando por ley efectivamente vamos a una reducción de la jornada laboral, ya es un estándar, no es una situación que pueden enfrentar los empresarios en forma individual. Entonces, tenemos otros países que, los países OCDE tienen jornadas de 35 horas semanales y funcionan bien. Si lo que nos interesa finalmente, si en 45 horas o en 40 horas seguimos produciendo lo mismo, el efecto es totalmente... No, pero yo te pregunto por el proyecto de flexibilidad que plantea el gobierno, de mover los horarios, de adaptabilidad laboral, un poquito, de mover, que el trabajador pueda negociar tú a tú con el empleador. A muchos eso es medio quimérico, medio utópico, que hoy día en la realidad del día laboral pueden negociar tú a tú. Sumándole algo, perdón, que es voluntario. Sí, es que el voluntario es entre comillas, porque cuando te llaman y te ofrecen, exacto. te dicen, bueno, ahí tú estás... Y con un mercado laboral como el que está ahora. Claro, debilitado. En los países en que hay adaptabilidad laboral, el intermediario para el empresario es el sindicato o la organización que representa a los trabajadores. Y en muchas partes esos sindicatos tienen negociaciones que son ramales. O sea, todo el sector entra en un proceso de adaptabilidad laboral. Entonces, es una situación bastante más de fair play que lo que se está proponiendo acá. Pero me detengo un segundo, con porcentajes de sindicalización bastante más altos que el que hay en Chile. Sí, por supuesto. Una sindicalización baja. Por supuesto, pero esas son las realidades. Ajá. Y en ese sentido, acá en Chile, desde el punto de vista de lo que se pretende, yo veo que en el sector comercio podría ser muy nocivo. O sea, porque en el sector comercio, ¿dónde se concentra el fuerte de las ventas? Entre el viernes y el domingo.
Entonces, en un concepto de adaptabilidad laboral, los días libres para los trabajadores van a ser el lunes y el martes. El resto de la semana es la semana corrida. O sea, y el resto de tu familia se mantiene en el horario normal de lunes a viernes. De alguna forma, entonces, finalmente, aquí es lo que tenemos. Entre trabajo y calidad de vida familiar, hay una contradicción. O sea, de alguna forma, este concepto de adaptabilidad, de flexibilidad, puede servir para ciertos sectores, para ciertas pegas, ¿no es algo que se puede aplicar a rajatabla en la economía? Es que los sectores que necesitan esa adaptabilidad la tienen. En la minería, los turnos. En el retail también tiene una lógica de turnos que está adaptada a las condiciones de fuertes ventas los fines de semana. Potenciando el fin de semana. Y todos esos sectores tienen sindicatos fuertes. Tenemos Walmart, tenemos Ripley, todos tienen sindicatos fuertes donde finalmente las empresas tienen que hacer una cosa que sea de común acuerdo. Y funcionan perfectamente. No vamos a decir que el retail en Chile es un sector que tenga bajas rentabilidades. No es porque vengan amenazas de inflexibilidad laboral que están teniendo problemas en las ventas, es una cuestión más macro, no tiene que ver con la cosa sectorial propiamente tal. Pero con ese análisis, Hernán, ¿sería más favorable en ese punto optar por el proyecto que presentan los parlamentarios de reducir a 40 horas? Ellos hablan de una reducción efectiva, no de ir traspasando los horarios a otros días o haciendo un pack, un día trabajo más horas, otro menos horas. Mira, todas estas cosas al final se acomodan y si la economía se tiene que acomodar en forma global, lo hacen. Tú vas a los países europeos y el domingo prácticamente no abre el comercio retail. Claro, hay una costumbre de... Y la gente se ordena y hace sus compras de otra forma. Y comprarán menos, compren lo mismo que... compren en función de lo que necesitan, ¿no? Entonces uno se tiene que adaptar a eso. Es un tema cultural al final. Finalmente, sí. Pero si el estándar se mueve, generalmente toda la industria se mueve hacia allá nos movemos. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, pero antes les vamos a mostrar una nota. Tiene que ver con el mercado de las bolsas, tiene que ver con el retail, con lo que estamos hablando del consumo, porque cumple un año esta ley que regula la entrega de bolsas plásticas. Hoy día el gran comercio ya no las puede entregar. Sí la puede entregar el pequeño comercio, pero ¿cuánto ha cambiado la compra de los chilenos en el día a día con esta eliminación de las bolsas plásticas? Han crecido, por ejemplo, la venta de bolsas de basura, la venta de bolsas de papel. José Ignacio Atenas con la nota. Ítalo se ha dedicado gran parte de su vida a la venta de bolsas plásticas y con la ley que prohíbe su uso creyó que debía cambiar el rubro, pero ocurrió lo contrario. Ese tipo de bolsas para la basura que se está aumentado la venta por el cuento de que en el supermercado ya no dan bolsa. Antes no la compraban, ahora tiene que comprarla porque no tiene donde botar la basura la gente. Y es que la prohibición de las bolsas camisetas permitió mayor protagonismo para las de papel y las de basura. Estas últimas incluso han aumentado sus ventas en hasta un 40%. Así lo confirma Carmen. Tiene un local de abarrotes y nos asegura que en el último tiempo las bolsas de basura son el producto que más se vende. Ha mejorado la venta de bolsas de basura. Es que antes pedíamos bolsas y nos duraban como un mes y ahora hay que comprar como toda la semana una cantidad de bolsas. Mayor consumo de bolsas de basura que para Fernando han significado la salvación de su negocio, que hoy apunta principalmente a esta necesidad. Tanto la bolsa de papel como la bolsa para la basura son productos estrella dentro de lo que es la comercialización. Por lo tanto, para nosotros fue un cambio interesante, una apuesta nueva, y eso nos ha permitido un crecimiento también dentro del mercado. Lo mismo ocurre con las de papel, que se asoman como un negocio emergente, al que algunos ya están apostando. La bolsa de papel que ya se produce, ahora una bolsa que además sirva para el retail. Estamos estimando que vamos a producir del orden de unos 36 millones de bolsas al año. Cambios en la producción de muchas empresas que tras un año de la ley que limita el uso de bolsas plásticas ha permitido que se reduzca en 2.000 millones la entrega de este recurso, una medida que los chilenos aún tienen respuestas divididas. Hay que pagar los costos de lo que significa. Todo ha sido un costo más para uno todo este año. Casi nunca compro bolsa porque reutilizo los envases. Antes de esta ley, en Chile se producían 32.300 toneladas de bolsas camisetas al año. Hoy eso se reduce considerablemente a 5.000 toneladas de este producto en el mismo periodo. Un hecho que le ha dado un duro golpe a gran parte de la industria, como Plásticos Mendoza, la empresa que hasta antes de la ley era la más grande del gremio. Aquí hay mucha gente que quedó sin trabajo y bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Esta empresa organizó sus deudas, pero no ha sido con el nivel de ventas que tenemos, ha sido casi imposible.
Hoy esta empresa produce 150 toneladas de bolsas mensualmente y reciben ingresos de 300 millones, cifras muy lejanas a las 900 toneladas mensuales que alcanzaron a producir y los más de 1.200 millones que tenían en ganancia. Es probable que de aquí a la próxima semana o la siguiente nos pidan la liquidación del negocio, no hay nada que hacer. Caras opuestas para el gremio de las bolsas plásticas, que desde su asociación añadieron que la ley no ha asegurado un menor consumo. Independientemente que la gente celebre el hecho de que haya iniciativas o políticas públicas que apunten al cuidado, a hacernos parte tan clara, tan evidente del cuidado del medio ambiente, esto no necesariamente significa que hay menos consumo de bolsa. Es el presente de este gremio, a un año de la ley que limita el uso de bolsas plásticas, que permitió que algunos dieran un giro a sus negocios, mientras que otros aún siguen buscando la fórmula para reinventarse. Mirada económica. Mirada económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Hernán Frigolet. Hernán, hablemos, que ya lo estábamos tocando de todas maneras en la primera parte, de la coyuntura económica en general. Varias proyecciones que se empiezan a entregar. De hecho, la CEPAL entregó en su última estimación un recorte bien importante a 2,8% para este año. O sea, ya olvidándose de ese 3% número mágico que se tiene a nivel de distintos sectores y bastante más pesimista sobre lo que va a ser este 2019. Sí, bueno, la CEPAL se fue al rango mínimo del Banco Central, pues el Banco Central fue el primero que puso la banderita ahí en el 2,75, incluso marginalmente un poquito más bajo que la CEPAL. Es que la cifra, desde el punto de vista, si uno buscara dónde está el dinamismo que llevaría a un resultado promedio de más del 3%, la inversión no está funcionando, las exportaciones en términos de volumen están bastante planas, sobre todo de los productos más importantes, y por el otro lado el consumo, estamos viendo. Subimos la nota, se apretó. Está apretando, el empleo está más o menos estable, no hay una dinámica muy fuerte. La minería ni hablar. Y las remuneraciones están ahí bastante estancadas. Entonces, todos los factores de demanda agregada están más bien estáticos. Y ahí es difícil entonces buscar, bueno, cuál va a ser el elemento de crecimiento. Porque lo que apuesta la moneda, perdón Nico, lo que apuesta la moneda es un segundo semestre más generoso. Se esperaba un primer semestre que iba a ser más apretado, un poco con la referencia al año pasado que había sido un primer semestre también mejor. ¿Qué puede sustentar a tu juicio un mejor o mayor optimismo para el segundo semestre respecto a lo que fue el primero? ¿Hay algo de qué agarrarse? Base estadística, lo único. Base de comparación. Recuerda que el año pasado, el primer semestre fue muy fuerte. Sí. El problema es que la base estadística en términos de tasa se moderó fuertemente el segundo semestre del año pasado, pero en términos de nivel de las variables clave, no hay una diferencia muy marcada entre el primer y segundo semestre del año pasado. Entonces yo creo que apostar a esa única variable de contenido estadístico, pero no de contenido económico, es difícil que se vaya a cumplir. Y en ese punto, ¿cómo lo ves tú? ¿3%? ¿2,9%? Finalmente, claro, uno hace la cifra, el rango, y evidentemente va a depender de todos esos factores y puede ser ese número mágico que yo decía, pero marca de alguna manera una referencia para decir, pensando en segundo semestre, pero también en el próximo año, que eso también es muy relevante. Yo he venido trabajando con la cifra de tendencia, y la cifra de tendencia ya me mostraba a fines del año pasado que el crecimiento para este año iba a estar entre 2,5 y 3. Ese era el escenario así razonablemente de varianza que uno podría tener en la cuestión. Y se va ratificando en la medida que nos vamos acercando, ya nos vamos acercando al cierre del primer semestre. Está la economía estancada más bien hacia el 2,5 y las posibilidades de regularse podrían llevarnos a que nos anclemos en el 2,8 como promedio anual. Esta señal que nos manda la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar las tasas ante un escenario internacional de mayor incertidumbre, lo ha marcado también las autoridades de nuestro país, un escenario externo de mayor incertidumbre, hace prever que será este año y el próximo también años difíciles, un poco, nunca preguntar cuál es la recomendación para la gente, pero un año de cautela, años que van a ser quizás esos tiempos mejores, como lo dijo el presidente en la cuenta pública, tiempos difíciles o tiempos mejor de incertidumbre, de tranquilidad. Sí, yo creo que la gente tiene que estar más tranquila en general, o sea, una situación en la cual mantener los niveles de consumo parece razonable. Tratar de efectivamente tener un ambiente en el trabajo que sea de ponerse la camiseta, tratar de empujar a mejores resultados.
Y eso es lo que nos debiera permitir capear esta situación de bajo crecimiento y de bajo incremento de todas las variables que están detrás. El empleo va a seguir más o menos en los niveles que estamos, los niveles de remuneraciones no se ve algo que vaya a generar una dinámica más allá de lo que estamos viendo, el crecimiento de las remuneraciones reales es bastante exiguo. Y para el próximo año, bueno, veremos cuáles son las condiciones de la inversión. Nuestra inversión además está muy condicionada a los factores que vengan del exterior. ¿Cuánto pega el exterior siempre cuando hablamos de esta dinámica de qué afecta más? ¿Lo de adentro, lo de afuera? En este gobierno caso pasado esa discusión fue... Y puede repetirse, digamos, si ha sido una constante por razones obvias, porque claro, uno dice, en realidad lo que está sucediendo ¿Cuánto depende afuera? también, Nico? Y le preguntan cuánto depende también de las reformas, porque muchos han hablado que las reformas son el acicate para que la economía repunte y al final, ¿una tributaria te puede cambiar los números? No, es difícil. El elemento tributario no es un apalancador de un turning point en términos de inversión o de actividad. En nuestro caso, un buen componente del dinamismo de la inversión está relacionado a la industria del cobre. La industria del cobre a nivel mundial está bastante estancada y el cobre de mina está más debilitado, que es el cobre que nosotros producimos, el que sale del subsuelo y va directamente a las fundiciones que están en el extranjero. Entonces, en ese sentido, el precio actual, la demanda por metal fresco que hay en la economía mundial, hacen presagiar que no tenemos grandes cambios de aquí a los próximos 4 años. Eso también llama a esta discusión eterna, encuentro yo, que es de diversificar la economía. Somos cobre dependientes justamente en este tipo de situaciones. Sí, pero no nos hemos preocupado de mantener una política económica que sea consecuente con una diversificación. El tipo de cambio ha sido el peor enemigo de la diversificación de las exportaciones. Ahora que el precio del cobre está razonablemente estable, tenemos un tipo de cambio que está en los 6.80. Pero cuando el precio del cobre estuvo en $3.50, el tipo de cambio estaba en 500. Esa variabilidad de 200 pesos es mortal para un sector exportador. Hernán Frigolet, te agradecemos tu presencia aquí en Mirada Económica. Siempre un gusto tenerte acá. Ojalá te veamos pronto. Si me invitan, vengo. Un gusto. Bien, Hernán, muchas gracias. Don Nico. Don Andrés, a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas aquí en Mirada Económica, @Mirada Económica, para conversar con nosotros a través de las redes sociales. Y la invitación es que sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao. Mirada Económica.